Bueno, bienvenidos a la clase número 17 de Filosofía. En esta oportunidad, prosiguiendo con lo que es nuestro trabajo sobre el conocimiento en general, vamos a profundizar un poco más y vamos a ver algunas de las ideas que ha tenido la filosofía históricamente sobre el conocimiento científico en particular. Probablemente en esta clase retomemos algunas de las cosas que ustedes ya saben del año pasado de metodología de la investigación que ya tuvieron, y profundizaremos o daremos algunas ideas más sobre algunas cuestiones. Antes que nada, vamos a recordar los conceptos de epistemología y pseudociencia. La epistemología es la disciplina filosófica que estudia el conocimiento científico. Por ahí ustedes investigando pueden encontrar cosas como que es la disciplina que estudia el método científico, pero en realidad no se limita al estudio solo del método, sino también de las relaciones entre ciencias y sociedad, entre ciencia y política, en cuanto a la construcción de las teorías. No siempre tiene que ver con el método científico de producción de conocimiento en sí, sino muchas veces tiene que ver con otras cosas que hacen al conocimiento científico, pero que no son estrictamente el método. Por eso, nosotros adoptamos esta definición que dice que estudia el conocimiento científico así en general. Y pseudociencia, que es otra definición que ustedes ya deberían conocer, dice que todo conocimiento que pretende hacerse pasar como un saber científico sin serlo es pseudocientífico, es decir, es pseudociencia. ¿Qué sé yo? En internet hay un montón de publicaciones, por ejemplo, de que la cerveza ayuda a fortalecer los huesos, por ejemplo. O que comer pizza una vez a la semana contribuye a tener una mayor longevidad, a vivir más. La verdad, la mayoría de los casos en que se presentan este tipo de tesis, los estudios científicos no tienen una base científica, es decir, no atraviesan el método científico, no están aprobados por la comunidad científica. Sin embargo, se lo vende como que una universidad allá de un país X hizo un estudio que demostraba esto, y después cuando uno rastrea el estudio a veces no existe, o a veces el estudio tiene muy pobres bases científicas. Todo esto es pseudociencia, es decir, ustedes pueden rastrear en internet miles de artículos de este estilo. Incluso hay un caso muy famoso de un científico que mandó a una revista de publicación científica un artículo pseudocientífico a propósito, es decir, mandó un artículo con palabras complejas, con una estructura compleja, conservando la presentación de forma, pero que no tenía una base que lo respaldara, y la revista irónicamente lo publicó sin corroborarlo debidamente en cuanto a si la investigación era real o no. Pero por eso está muy bueno que nosotros sepamos siempre distinguir entre el conocimiento científico y el pseudocientífico, es decir, aquel que por más que se venda como un conocimiento científico, no tiene una base coherente, no cumple con los requisitos que ustedes habrán visto entre el año pasado en metodología y este año en proyecto de investigación, que debe tener siempre una investigación científica. Ahora vamos a ver algunos de los planteos que hicieron diferentes epistemólogos. Hablamos de que la epistemología estudia el conocimiento científico, pero vamos a ver algunos ejemplos de cómo estos personajes que estudian desde la filosofía a las ciencias dan algunos mapas, dan algunas aproximaciones, nos dicen algo acerca de la ciencia. Vamos a empezar trabajando con Karl Popper, el principal representante de una corriente que después se conoció como el falsacionismo. Lo primero que hace Popper es criticar al método inductivo. Ustedes conocen el método inductivo. Si no lo conocen, yo abajo de esta clase al final les voy a dejar un enlace a mi canal de YouTube, y ahí pueden buscar entre los videos que yo preparé este año para metodología de la investigación un video que explica el método inductivo y deductivo, qué es inducción y qué es deducción. Pero en líneas generales es: veo un cisne blanco, veo dos cisnes blancos, veo 10.000 cisnes blancos, entonces lo que hago es crear un conocimiento general que dice todos los cisnes son blancos. Popper lo critica porque dice que ver 10.000 cisnes blancos no significa que todos los cisnes son blancos, sino que solamente 10.000 cisnes son blancos. Que yo no haya visto el resto, según Popper, a mí me imposibilita para decir realmente todo es así. Va a trabajar uno de los conceptos claves en cuanto a ciencia, que es el concepto de demarcación. ¿Qué es demarcar en ciencias? Demarcar es
dividir, por ejemplo, qué es científico y qué no es científico, qué es ciencia y qué es pseudociencia, como dijimos antes. Para Popper, uno de los requisitos fundamentales para que algo sea considerado como científico es la posibilidad de criticarlo, de ponerlo en duda, de decir, bueno, si ocurriera esto, este contenido sería falso. Y va a hablar, por ejemplo, del marxismo y del psicoanálisis, diciendo que ni el marxismo es filosofía social, ni el psicoanálisis es ciencia verdadera dentro de la psicología. ¿Por qué? Porque tienen una respuesta para todo. Popper dice que una corriente de pensamiento que tiene respuestas absolutas y definitivas para todo interrogante es pseudocientífica o no científica. ¿Por qué? Porque para él parte del espíritu científico consiste en poner en duda los saberes que yo tengo hasta el momento. Después va a decir que el proceso deductivo sería el ideal en lugar del inductivo, ya que la deducción no depende del sujeto, es decir, los conceptos se van especificando paulatinamente sin que el sujeto intervenga en la concreción de ese saber. También va a decir que todo lo que es ciencia se basa en teorías y que por lo tanto no existe lo que conocemos como ciencias descriptivas. Es decir, nunca una ciencia va a describir la realidad tal cual es, sino que lo que va a hacer es analizarla y en base a ese análisis proponer una teoría que dé una respuesta concreta a el problema en cuestión. Va a hablar de que la ciencia tiene tres momentos. El momento del problema, donde yo analizo qué es lo que quiero investigar, analizo cuál es el conflicto que quiero resolver, la conjetura, que vendría a ser lo que ustedes conocen como hipótesis, donde yo genero una posible respuesta, y después de haber generado esta posible respuesta, de haber experimentado, Popper va a hablar de un tercer momento, que esto es lo nuevo en lo que se venía hablando hasta el momento, que es el momento de la refutación. Como dijimos, todo contenido tiene que ser puesto en duda, incluso lo que ya está comprobado científicamente. Para Popper, refutar es importante. Va a decir que todo conocimiento científico debe ser falseable. Yo debo establecer condiciones por la cual mi afirmación, mi ley científica puede darse de baja. Va a poner como ejemplo una publicación de Einstein en donde él mismo dice, a partir de un postulado científico que propone, si se dieran tal y tal condiciones, no me interesa que ustedes conozcan la obra de Einstein, pero si se dieran este tipo de condiciones, mi teoría quedaría descartada, lo dice Einstein en una de sus publicaciones. Y esto es lo que Popper toma como base para decir, sí, realmente así es como tiene que operar la ciencia, y todo conocimiento debe presentar esta opción, debe presentar, por ejemplo, yo digo, bueno, todos los metales se dilatan al calor. Y deberían decir en algún momento, ¿no? En lugar de solamente decir todos los metales se dilatan al calor, deberían decir, pero si hubiera un metal que no reaccionara de esta forma, ya deberíamos tirar esa ley científica abajo y empezar a estudiar por qué algunos metales se dilatan al calor y otros no. Esa es la condición, y Popper va a insistir en que un buen científico lo que va a hacer es, una vez que existen leyes científicas, intentar refutarlas, intentar falsearlas. Después de Popper tenemos otro científico que lo que va a hacer es un análisis más histórico de las ciencias, que se llama Thomas Kuhn. Kuhn coloca dentro de la epistemología en la noción de paradigma, que ustedes ya seguramente tuvieron alguna aproximación el año pasado. Un paradigma es una cosmovisión, es una manera en la que se ve el mundo, la realidad y a las ciencias. Y en tanto que se ve a las ciencias, hay determinados objetos de estudio que son más importantes en un paradigma que en otro, hay determinadas metodologías que son más importantes en un paradigma del otro. Por lo tanto, hay recomendaciones metodológicas en todos los paradigmas y hay una visión del mundo. En el gráfico tenemos, por ejemplo, dos flechas que simbolizan a nuestros paradigmas. Cada uno de los cuadrados, círculos, triángulos, vienen a representar conocimientos científicos de diferente índole, y muchas veces los paradigmas tienen conocimientos que están dentro de este paradigma, es decir, que forman parte de la explicación del mundo que contempla este paradigma, y conocimientos que están fuera.
Los conocimientos que están fuera de que el paradigma no logra explicar en base a sus postulados, nosotros los conocemos como enigmas. Y un conjunto de enigmas, es decir, un conjunto de conocimientos que yo no puedo explicar, van a conformar lo que llamamos anomalías. Lo que va a decir Kuhn es que el periodo de ciencia normal es donde el paradigma trabaja explicando la realidad tal cual es y va generando teorías, leyes, conocimientos y avanzando históricamente hasta que las anomalías crecen en cantidad o en extensión y se hacen muy importantes. En ese momento, dice Thomas Kuhn, se produce un proceso de crisis y de revolución en las ciencias que lo que hace es modificar ese paradigma con el cual los científicos venían trabajando, el que la comunidad científica había aceptado, y convertirlo en otro. Hay algunas veces en que, como podrán ver en el gráfico, tenemos las anomalías con estos modelos rojos, en donde algunos conocimientos que están fuera del paradigma 1 pueden estar dentro del paradigma 2, es decir, del otro paradigma. Y los conocimientos que estaban dentro de un paradigma anterior, que eran explicados por esa cosmovisión, pueden estar fuera, o pueden surgir conocimientos nuevos que no hayan explicado, o en última instancia persistir los mismos enigmas que ya estaban en el paradigma anterior. Lo importante es que ningún paradigma va a ser igual a su predecesor. ¿Por qué? Porque si ya habían anomalías, habían cosas que yo no podía explicar con ese paradigma, esa respuesta no me era satisfactoria, evidentemente voy a buscar una modificación. Por eso la crisis. Es ahí donde cae el progreso normal de las ciencias, donde los científicos empiezan a delinear un nuevo modelo de trabajo, un nuevo paradigma, una nueva cosmovisión, y lo trabajan. Pero este proceso, va a decir Thomas Kuhn, es un proceso cíclico. Siempre hay un paradigma, a esto le sigue una crisis, y luego hay otro paradigma y vuelve a haber una crisis, y hay otro paradigma y vuelve a haber una crisis, y eso va eternamente girando en una rueda que no parece tener fin para Kuhn, y en el cual nosotros vamos reemplazando un paradigma con otro, una explicación del universo, una explicación del mundo por otra. Algo similar, aunque no con estos términos, es lo que trabaja, por ejemplo, Martin Heidegger en La época de la imagen del mundo, diciendo que cada mundo tiene un concepto de ciencia, un concepto de ser, un concepto de conocimiento particular, y que eso se va reemplazando en las diferentes épocas históricas. Y por último, al último autor que vamos a presentar es a Paul Feyerabend. Feyerabend es importante porque sentó muchas de las bases de los trabajos intermetodológicos o plurimetodológicos que nosotros conocemos hoy en día. Feyerabend decía que no podía haber un modelo de método único para todas las ciencias, por eso lo que él propone es un anarquismo metodológico. Que todo investigador, siempre y cuando respete a las ciencias, tenga bases científicas y tenga cómo demostrar experimentalmente su trabajo, que ocupe el método que quiera. Esto es más o menos la tesis principal del anarquismo metodológico de Paul Feyerabend. ¿Por qué? Él decía que todo programa, por programa entendemos un conjunto de métodos y de objetos de estudio predilectos a la hora de estudiar. Todo programa se impone por cuestiones extracientíficas. Por ejemplo, ahora todos los científicos del mundo están estudiando el COVID-19 no porque hayan querido estudiar el COVID-19, sino que porque la situación social y económica del mundo amerita que tengamos que hacer foco en esta enfermedad en lugar de intentar curar el cáncer o el SIDA, que tengamos que hacer foco en esta enfermedad para salir lo más rápido posible de eso. Por eso, la ciencia no es independiente. No existe un purismo científico, va a decir él, sino que tiene una relación estrecha con el entorno y con lo que ocurre a otras escalas del conocimiento o a otras escalas sociales, como puede ser la política, la economía, etc. Bueno, esas fueron algunas aproximaciones, algunos ejemplos de lo que son los planteos epistemológicos. Espero que se haya podido comprender este resumen un poco acelerado en poco tiempo, pero cualquier pregunta que tengan, estoy a disposición. Eso fue todo por esta semana y nos vemos la clase que viene.